Hola amigos de Sella Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Y este tema quisimos tocarlo porque digamos que hemos visto también muy de cerca cómo las personas en el momento en el que más quizás están mejorando su relación con Cristo o en el momento en el que quizás pudieron acercarse a la iglesia por primera vez, están decidiendo tomar esa decisión de seguir a Cristo, de bautizarse y demás, justo en esos momentos es cuando más problemas llegan, más ataques del enemigo hay y más situaciones que hacen que de pronto pongan en duda si realmente quieren hacerlo o no. Sí, yo creo que, como mencionabas, es algo que pasa, Ujú, pero a la misma vez es algo que pasa y no se habla suficiente de, ujú, porque como empezar una relación con Dios o convertirte o ser cristiano, eh, todo el mundo tiene este como estereotipo que, bueno, voy a empezar a caminar la vida con Dios y va a ser más fácil y todo va a ser perfecto y ujú. creo que esa es tal vez como la imagen que a veces nosotros mismos damos y falta como un poquito de honestidad y de realmente de ser transparentes con las Ujú, personas para que todos podamos caer en cuenta que la vida cristiana no es perfecta, no todo va a ser fácil, no todo es fácil y Dios nos lo ha dicho. En este mundo tendremos aflicciones, pero no es algo que hablamos suficiente. ujú. Y a veces pensamos como que no, tal vez estoy pasando por esto porque ya Dios se olvidó de mí o no he orado lo suficiente, entonces Dios me está diciendo como que, hey, Ujú, pero no se trata de eso, se trata que estamos en una batalla espiritual. ujú. Sí, y a veces estamos en medio de una batalla espiritual y no sabemos. Uh -huh. Y por eso es importante que, pues, yo creo que las dos coincidimos, o sea, a ambas nos pasaron cosas como por separados y Eli me dijo como que, mira, deberíamos tocar este tema y yo como que, o sea, de Uh verdad que -huh. sí deberíamos hablar de esto porque justamente me había pasado algo al respecto de una batalla espiritual. Yo le dije, a lo mejor Dios nos está diciendo a nosotras, mira, vamos a hablar sobre esto porque alguien está Uh -huh. pasando por una situación similar. Entonces, no es que a ti te pase todo lo malo, no es que Dios no te escucha, no es que Dios no está contigo, no es que Dios se ha olvidado de ti, es que el enemigo nos ataca y nos ataca de esas maneras en las que, especialmente en aquellos momentos en donde estamos decidiendo acercarnos más al Señor. Ahí es donde el enemigo empieza a atacarnos, el enemigo empieza a enviarnos situaciones que a lo mejor nos pongan en duda seguir el camino de Cristo. Entonces debemos como ser conscientes de que nos van a llegar esos momentos y si a lo mejor tú hace poco decidiste iniciar una vida con Dios y estás viendo que tu vida está siendo sacudida, que te están pasando cosas que te alejan del Señor, que te están poniendo pruebas en el camino para que no te acerques al Señor, estás viviendo una batalla espiritual. Y es importante reconocerlo para saber qué hacer en aquellos momentos en donde digamos, mira, estoy sufriendo porque quiero acercarme, pero el enemigo me está alando para que yo no siga, para que yo no avance, para que yo no me bautice, para que yo no vaya a la iglesia, para que yo no lea la Biblia, para que yo no ore, evitando obviamente que tú tengas ese acercamiento con el Señor. Entonces sí tenemos que reconocerlo y sí tenemos como que trabajar sobre eso. Y si por ejemplo no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que tú sepas que es una figura Uh -huh. correcta, que te pueda ayudar a, mira, voy a orar por ti, o mira, te aconsejo que hagas esto. Siempre busca la ayuda de personas que puedan ayudarte a acercarte más al Uh Señor y -huh. de personas que tú digas que puedes, que sientas que realmente pueden ser una figura y alguien que te pueda ayudar en eso. Sí. Y a veces creo que es también lo que estabas mencionando, que a veces pensamos como que, bueno, estoy pasando por esto y por qué me está pasando ahora, justo ahora que quiero empezar a leer la Biblia más, justo ahora que estoy leyendo la Biblia más o empezando a tener una relación con Dios más cercana, por qué justo ahora me está pasando esto. Y en la Biblia lo dice, el versículo bíblico dice en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y Ujú. carne, sino contra principados, contra Potestades. potestades, contra los gobiernos de la tiniebla de este siglo, contra
espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a veces pensamos como que yo empecé una relación con Dios y voy a orar. Pero no sé, cuando tú empiezas una relación con Dios no solamente se trata de eso. Cuando tú tienes una relación con Dios y aceptas a Dios como tu único Salvador, tú estás siendo movido desde muerte a vida. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, literalmente estás trasladando tu vida y vas a tener una vida con Dios y estás viviendo de los beneficios de Jesús que murió en la cruz. Entonces no es algo tan simple como que es solamente un hábito que leo y oro, no. Es algo más. Y como es algo más, hay una guerra espiritual porque el enemigo vive en el mundo que vivimos hoy en día y sentimos ataques todo el tiempo y tenemos que estar conscientes de eso, ¿sabes? Vivimos en un mundo donde el enemigo está reinando, porque aquí es donde él reina. No reina en el cielo, no reina en otros lugares, sino que aquí tiene esa habilidad de poder estar en batallas espirituales y poder usar cosas para lastimarnos. Entonces creo que a veces tenemos que ser un poquito más conscientes de lo grande que significa empezar una relación con Dios. Y no es así como que, bueno, está bien. Sí, aparte de todo, pues como dice Eli, o sea, Dios existe, obviamente, y Dios tiene el poder sobre todo, pero ¿qué pasa si tú no lo estás buscando? Si tú no lo estás pidiendo a Él que te ayude en ese momento, en esa situación en la que de pronto el enemigo está queriendo atacarte, porque así como existe Dios, existe el diablo, y esto no es como que, ay, qué miedo, existe el diablo, no, o sea, es una realidad, o sea, Dios existe, pero el diablo también, el enemigo también existe, como el versículo que leía Eli, realmente nuestra lucha no es con el ser humano, nuestra lucha es con principados y potestades, entonces cuando el diablo ve que tú te estás acercando más a Dios, que estás queriendo tener una relación con Él, Él te va a empezar a atacar y va a empezar a mandarte situaciones para que tú dudes del poder del Señor. Entonces, por eso debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en el Señor y orar, pedirle al Señor que también te ayude en medio de esa situación cuando tú estás empezando a seguirlo a Él. Y también ser conscientes de que esto no solamente pasa cuando recién queremos empezar a tener una relación con Dios, pasa también cuando estamos ya en una relación con el Señor. A veces estamos en nuestro mejor momento, por decirlo así, espiritual, estamos en nuestro mejor momento que estamos siguiendo al Señor, estamos tranquilos, estamos manteniendo una relación con el Señor, estamos yendo a la iglesia, estamos sirviendo, estamos en un buen momento espiritual, un momento de calma. Y a veces el enemigo también te empieza a atacar en esos momentos. Empieza a mandarte guerras espirituales donde tú empiezas como que a sacudirte y ya luego ahí es donde ya tú debes tener esa fortaleza, ese discernimiento de decir, mira, el enemigo me está atacando, pero Dios es más fuerte y Él tiene el poder sobre cualquier situación que el enemigo me esté enviando. Entonces sí tenemos que por eso mantener una constante relación con el Señor y mantenernos fortaleciendo esa relación con el Señor. Porque sí, como ya habíamos mencionado en episodios anteriores, cuando decíamos que estábamos sirviendo y que llegamos a un momento en el que estamos en piloto automático, que estamos haciendo las cosas porque ya es una costumbre, porque ya es la costumbre ir a la iglesia el fin de semana, porque es la costumbre ya sentarnos a leer la Biblia, es la costumbre, o sea, estamos haciendo todo porque es lo que sentimos que tenemos que hacer, pero realmente en nuestro interior no lo estamos como sintiendo de corazón, no lo estoy haciendo con la certeza de que lo hago para el Señor, que estoy yendo por convicción de lo que estoy haciendo, sino como por la responsabilidad que tengo que hacer porque sigo al Señor. Entonces, si empezamos a estar así como en piloto automático, que hacemos las cosas como robots, y vamos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia, escucho al pastor terminó, alabo al Señor, levanto la mano, pues tengo que levantarla, pues estamos orando, pero realmente no estoy sintiendo nada de lo que estoy haciendo. Si el enemigo te envía una guerra espiritual y tú estás en un momento así, vas a tambalear. Y hay muchas personas que también han pasado, que tú ves que llevan toda la vida en la iglesia, siempre han ido a la iglesia, tienen una relación con Dios y de repente se salen de la iglesia e incluso se vuelven ateos y dejan de creer en el Señor. Pero tú dices, ¿qué pasó?
¿Qué pasó si esta persona estaba yendo a la iglesia? ¿Qué pasó si esta persona era tan creyente? ¿Qué pasó que esta persona servía? Toda su familia iba a la iglesia. ¿Qué pasó? Ahí está lo que pasó. Que en el momento en que el enemigo llegó a atacar su fe, no era lo suficientemente fuerte. Exactamente, yo creo que eso es muy cierto, porque en nuestro caminar con Dios tenemos que cada día ir creciendo espiritualmente, cada día ir creando esa fundación, no en arena, sino en cemento, en la roca firme que es Jesús. Entonces, si a veces lo damos por muy ligero que sea, como que, ¿sabes qué? Lo hago por hacerlo y oro por orar, o realmente no la estás haciendo de tu corazón. O sea, Dios conoce tus intenciones, o sea, nomás no estás mintiendo a la persona que está al lado y estás como tratando de parecer, solamente estás tratando de parecer, pero realmente no es algo que en tu convicción, en tu corazón, lo estás haciendo porque realmente tú sientes eso, o tú estás con el deseo en tu corazón a hacer algo así, a conocer más a Dios. Yo creo que es importante no esperar a que tengas batallas para crear una fundación sólida, sino que empieza a trabajar en tu relación con Dios y prepárate para que el día de mañana algo pueda llegar a tu vida que pueda derrumbar absolutamente todo. Igual puede ser que tambalees, puede ser que no sepas lo que va a pasar, puede ser que lleguen dudas, puede ser que llegue temor, puede ser que llegue cualquier cosa. Pero si tú tienes una fundación sólida, tú vas a decir, sé que el no saber qué va a pasar mañana no va a determinar si sigo o no a Dios, si creo o no en Dios, o si tengo la esperanza que Dios me va a sacar de esto, sino que eso solamente va a decir, ¿sabes qué? Esta batalla, esto que está pasando solamente es una prueba, que aún Dios en medio de esto mismo está conmigo y lo veo de estas maneras diferentes. Yo creo que lo peor que podemos hacer en las pruebas es aislarnos de Dios. No importa qué tan duro la prueba sea, qué tan duro la batalla sea, correr al lado opuesto de Dios solamente va a derrumbarnos más y va a causar, siento que a veces causa más ira, más rencor, porque nos preguntamos, bueno, ¿por qué me pasó esto si Dios es bueno? Pero realmente no nos damos cuenta que nuestra relación con Dios nunca fue genuina, o que nuestra relación con Dios nunca llegó a un nivel de madurez necesario para no quiero decir no poner en duda, sino para no estar firme lo suficiente y decir, está bien, voy a salir de eso. Dolió, lloré, me caí, me raspé, sufrí, pero está bien, Dios aún me sostiene. Y no entiendo lo que está pasando, pero Dios aún me sostiene. No sé por qué está pasando, Dios aún me sostiene. Y una cosa que había escuchado hace mucho tiempo es que una persona que está firme en Dios a veces no pregunta por qué está pasando, sino es para qué está pasando. Y yo creo que eso como nos cambia nuestra perspectiva, porque siempre es como que, ¿por qué? Si todo iba tan bien. Y siempre pienso en Ana. Siempre pienso en Ana porque tuvimos hace, creo que un año atrás, tuvo un pequeño accidente y había pasado el día después que había tomado la decisión más importante que iba a tomar en su vida espiritual. Y me acuerdo que ella me llamó y ella estaba, ¿y por qué está pasando? Y que no sé qué cosa. Y yo le dije, ok, nos vimos, la fui a ver y empezamos a hablar. Y en ese momento, pues obviamente estábamos hablando, ¿sabes qué? Esto es el enemigo. Exactamente. Que te está tratando de desviar y, o sea, en menos de 24 horas tú tomaste una decisión muy grande en tu vida espiritual. Y esto es, a veces no lo vemos así, pero este es el enemigo diciéndote como que ahora eres de Dios, entonces ahora tengo que empezar a trabajar más. Y mientras estábamos hablando, lo gracioso fue que Juan le escribió también y dice, mira, recuerda que esto pasó ayer y que esto solo es el comienzo, de que cuando realmente tú tomas tu relación con Dios en serio, el enemigo también lo toma en serio. No te va a decir como que, ay, pobrecita ella, vamos a darle un break. Como que ya ha pasado por muchas cosas, sino es como que ahora ella son hijos de Dios, ahora es el tiempo, ya no son míos. Ahora es el tiempo de
de poner en duda, de poner a prueba su relación con Dios. Y lo que dice Eli de la forma en cómo vemos las situaciones o los problemas me parece súper interesante porque realmente deberíamos pensar qué me está enseñando Dios con lo que me está pasando. El tema es que yo sé que es difícil en medio de la situación, en medio del problema, como decir, ay, ¿qué será que me está enseñando el Señor? Porque sé que es difícil emocionalmente, claro. No, el duelo yo creo que más difícil es el emocional, porque que precisamente estábamos hablando sobre el tema de regular las emociones, pero cuando llega ese momento en el que nos ofuscamos, nos cerramos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, ahí es muy difícil ver con claridad el panorama y ver qué es lo que está pasando y darnos cuenta que el enemigo nos está atacando y darnos cuenta que también Dios nos está probando nuestra fe, o a lo mejor esta situación yo la necesito para entender que tengo dependencia absoluta del Señor y que yo no soy nada sin Él. Porque es que a veces empezamos también a tener que, este tema también lo habíamos tocado antes, cuando las cosas empiezan a ir bien y empezó que tengo un buen trabajo, me estoy bien económicamente, me están saliendo todas las cosas bien, empezamos a tener esa sensación de que es que yo he logrado todo esto que tengo yo. Esto que tengo ha sido por mi trabajo, porque yo he trabajado muy duro para conseguir todo lo que he tenido. Y nos olvidamos que realmente quien ha podido, quien ha provisto, quien nos ha permitido tener todo lo que tenemos el día de hoy, pues ha sido el Señor. Porque a veces es muy difícil que la gente crea, que piense, si el Señor decide que quiere quitarte todo lo que tú tienes en este momento, Él lo puede hacer, porque Él tiene la potestad para hacerlo. Entonces, no creas que eres invencible, no creas que eres más grande que Dios, no te creas Dios, no te creas que ningún problema puede llegar a tu vida porque ya tú estás en control de todo, porque el Señor, a veces tenemos una baraja con la que creemos que vamos a ganar y Él nos cambia todo, el juego. Entonces ahí es cuando ya quedamos desarmados completamente y ahí es cuando empezamos a perder la cabeza porque empezamos a querer hacer todo por nuestras propias fuerzas y se nos olvida que Él está al control de todo. Exacto. Entonces, esos problemas y esas situaciones también nos ayudan a recordar la dependencia que tenemos del Señor y que no somos nada sin Él. Y yo a mi esposo le digo todo el tiempo, o sea, gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos al día de hoy, pero yo vuelvo y le repito, y si el Señor decide quitarnos todo, ¿nosotros seguiríamos siendo felices? Y ahí está la gran pregunta realmente. Si todo lo que tú tienes el día de hoy el Señor te lo quita, ¿tú aún seguirías creyendo en el Señor? ¿Tú aún seguirías manteniéndote en gozo porque lo tienes a Él? Porque decirlo es muy fácil. Y decir, no, es que yo sigo al Señor y yo confío en Él y yo sé que Él está al control, es muy fácil. Pero cuando te quedas sin nada, cuando de la nada te toca vender todo, cuando pierdes familiares, cuando pierdes amigos, cuando te quedas solo, cuando te toca irte del país solo y empezar de cero, ahí también estás sintiendo el gozo del Señor y estás sintiendo la compañía del Señor, o ya dejaste de ser feliz porque el Señor sientes que te ha abandonado, porque te ha tocado empezar de nuevo. Entonces, yo creo que, sabes, realmente a veces es como difícil pensarlo porque todos decimos Dios es muy bueno, Dios es fiel y Dios es un Dios de carácter, es un Dios que está en cada temporada de nuestra vida, en cada batalla, Él está ahí presente, pero creo que a veces se nos olvida que aún Dios está ahí en las buenas y las malas, y lo peor que podemos hacer, y creo que regresa a eso, es aislarnos de su palabra, pero también aislarnos de la comunidad espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque cuando llegan esos pensamientos de, sabes, cuando tú tienes una visión túnel, pero Dios ha puesto personas en nuestra vida que nos ayuda a recordar el carácter de Dios, a recordar las promesas de Dios, que cuando duele, cuando estamos acabados, están ahí para decirnos, va a estar bien. Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Dios lo hizo con muchas personas en la Biblia, lo va a hacer con tu vida. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir conociendo por qué estamos pasando por este momento ahora y por esta batalla. Y creo que eso es importante, tener una comunidad espiritual cuando estás pasando por la batalla es crucial, porque
nadie puede vivir la vida cristiana solo y nadie puede ser como un llanero solitario, ¿sabes? Tienes que tener una comunidad espiritual para que en los días buenos celebren contigo, para que en los días malos también te recuerden quién Dios es. Y ayer estaba escuchando esta canción y lo pensé así, y nunca había escuchado la letra de la canción, porque sabes, como que uno va en automático, uno va en automático y uno dice, ay, yo amo esta canción, y es una canción que salió hace mucho tiempo, y es una canción en inglés que se llama Hills and Valleys, que en español sería, la tenía acá, Montañas y valles. Montañas y valles, pero yo nunca había escuchado como los detalles de la letra. Y entonces yo iba ayer en el carro y ya venía para la casa, y entonces estaba pensando y yo decía, wow, qué interesante, porque habla como desde las diferentes etapas. No es que esta canción está mal ni nada, pero esta vez hablando de las diferentes etapas, de que dice, en la montaña rendiré mi vida al que me puso ahí. ¿Sabes? A veces cuando estamos arriba de la montaña es como olvidamos. Que lo hice, es como tú decías, lo hice solo, lo logré, mis esfuerzos, he llegado. Pero dice, miraré, rendiré mi vida al que me llevó ahí. Yo creo que eso es una perspectiva que todos tenemos que tener. Y dice, en el valle levantaré mis ojos al que me ve allí. Yo creo que a veces se nos olvida cuando estamos en medio de la batalla espiritual que Dios aún nos ve, Dios aún sabe que estamos ahí, que estamos batallando, y a veces Dios nos dice, pero ¿por qué tú estás batallando solo? O sea, ¿por qué tú estás ahí contra ese muro de concrete, ahí peleando y dándole, cuando yo estoy aquí también? Y a veces estamos peleando solos porque es decisión propia, pero a veces sentimos como que, bueno, Dios no está en esta batalla espiritual. Quiero recordarte, Dios está en la batalla espiritual. Dios no te ha puesto solo ahí, sino que Él está diciendo, gira hacia mí, pon tus cargas en mí, dímelo a mí. Yo sé que tú estás pasando por esto, y está hablando con esta otra persona. A veces solo Dios quiere que nosotros lo digamos en alta voz. Solamente eso, dile en alta voz, dile a Dios, Dios, estoy pasando por esto y esto y esto y esto. No entiendo, ayúdame. Y es algo tan simple como eso, pero nunca había nunca había entendido letra por letra la canción, y yo, wow, pero es verdad, Dios es un Dios de montañas y de valles, y aún en cual sea, no importa el extremo que tú estés muy bien, estés muy mal, hay que siempre mirar a Dios. Y yo creo que eso es importante para cuando estamos en medio de la batalla espiritual, y quiero que te quedes con eso, que en tus momentos mejores, que puedas mirar a Dios, pero en tus momentos más difíciles de valle, de lucha espiritual, que también puedas correr a Dios y entregarle cualquier cosa, ya sea que sea pequeña o grande. Recuerda que Dios está ahí. Gracias por acompañarnos.